Noticia es que después de esto sigue el cóctel y tenemos mucho tiempo para platicar y tomarnos un vinito y qué bueno, qué gusto. Entonces, voy a poner ya la presentación, que es la que me va a guiar durante esta plática. Si me pueden poner, por favor, la presentación. Listo, pues yo soy Mariana Silva, soy líder de implementación del programa del que hoy vamos a platicar, que se llama Aceleradora de Financiamiento Climático. Le decimos CFA de cariño por sus siglas en inglés y bueno, me da muchísimo gusto compartir con el panel, con los miembros del CFA activos y decirles que más que un programa somos una linda comunidad ya y un movimiento también. Entonces, bienvenidos a todos al CFA. La agenda del día es que primero ahorita les voy a decir quiénes están aquí conmigo y también tenemos a Mika desde Londres. Después el gobierno británico va a dar unas palabras de bienvenida. Después les vamos a contar qué es y cómo opera la aceleradora de financiamiento climático a nivel global, porque está en 8 países, y a nivel México. Ya llevamos 2 generaciones, entonces les voy a contar qué hemos aprendido y cuáles han sido esos resultados de estas 2 generaciones. Después me van a ayudar, aquí tenemos un proyecto que participó ya en la aceleración y ellos van a contar su experiencia y también la experiencia desde una institución financiera que para nosotros son clave, actor, y tenemos aquí también a BBVA que nos va a contar cuál ha sido su experiencia. Después va a haber un momento de preguntas y respuestas para todos, entonces para que se guarden sus preguntas y respuestas, y después les voy a dar un lindo anuncio de lo que viene del CFA. Bienvenidos a todos. Entonces, Ana, bienvenida, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos y verlas a todas. Voy a ser muy breve. En el gobierno británico sabemos que no hay suficiente dinero público que pueda ayudar a acelerar el movimiento que tenemos que tener para la mitigación del cambio climático, de la crisis climática. Entonces, encontramos que una de las cosas más importantes es movilizar fondos desde el sector privado hacia proyectos innovadores que mitiguen el cambio climático. Y así nace la aceleradora. Estamos muy orgullosos porque así como Mariana acaba de mencionar que son 8 países los que participan en el programa global, México es uno de los más exitosos y fue uno de los primeros en los que se estuvo haciendo la aceleradora. Ya tendrán oportunidad de escuchar de Mariana y de Mika, que está en la línea, pero la aceleradora de financiamiento climático es un programa que manejamos desde acá de la embajada, pero que reúne esfuerzos de múltiples departamentos del gobierno británico. Y pues bueno, lo que queremos hacer es acortar la brecha entre proyectos y financiamiento, que suena padrísimo así se dice, wow, sí, vamos a encontrarles millones de dólares a proyectos para que puedan lograr su propósito, pero justo decimos, bueno, pues hay mucho financiamiento y hay muchos proyectos, ¿por qué no hay ese matchmaking? ¿Por qué no tenemos no se acelera ese financiamiento hacia todos los proyectos que lo necesitan? Entonces, la CFA busca acortar esas brechas y somos muy afortunados de que aquí en México hemos tenido varios casos de éxito. Uno de ellos va a platicar hoy con todas ustedes, pero bueno, la aceleradora vamos a entrar. Ya tenemos 2 generaciones que han terminado de la aceleradora, hemos tenido varias lecciones aprendidas, tenemos 20 proponentes de proyectos que son muy entusiastas de decir cuál ha sido su experiencia y están en todos los sectores, ¿no? O sea, waste, energía, hasta financiamiento mismo. Y bueno, es uno de la amplia cartera de proyectos que tenemos acá en la Embajada Británica, y pues muchísimas gracias a la GIZ por invitarnos a este festival y pues bueno, saludos a todas. Gracias, Ana.
me di cuenta que me salté la slide de presentarles quiénes están. Ya conocieron a Ana. Está también en la línea Micaela Zavalo, ella es del CFA Global. Somos un consorcio implementador y ella es de Ricardo Energy and Environment. Aquí conmigo está Adri Salazar, directora de Negocio Responsable y Sostenibilidad de BBVA. Y de este lado tengo a Rodrigo y Emilio Alonso. Ellos son socios de Solea, una empresa solar. Aquí tienen un producto muy interesante que les van a contar que se llama Cantel. Y ahora lo siguiente es que le pase la palabra a Mika, que le agradecemos mucho conectarse porque en Londres ya es muy tarde. Gracias, Mika. Tú nos vas a contar qué es y cómo opera la aceleradora a nivel global y en México. Gracias, Mariana, gracias, Ana, y muchas gracias, GIZ, y a todos los participantes. Una pena que no pueda estar hoy en persona junto con ustedes. No estoy pudiendo ver las diapositivas, así que iré diciendo siguiente. Y cualquier cosa, Mariana, me avisa si estoy mirando otra diapositiva. Así que si pasamos a la primera diapositiva de este slot, les queríamos comentar un poco brevemente qué es el programa y cómo opera y cuál es un poquito la historia y lo que hemos ido pudiendo realizar en México en estas 2 primeras fases que ya hemos tenido. Entonces, bueno, la aceleradora de financiamiento climático es un programa de asistencia técnica. Este es un programa que está siendo financiado por el gobierno de Reino Unido a través de lo que es el Departamento de Energía, Seguridad y Emisiones Cero. Este es un programa que actualmente lo estamos implementando en 9 países emergentes. Dentro de Latinoamérica, como mencionaba Ana, tenemos a México, que es uno de nuestros grandes champions en estos 2 últimos años de implementación, y a la vez también tenemos a Colombia y Perú. También estamos trabajando mucho en África con Egipto, Nigeria y Sudáfrica. Y en este último año en el año pasado hemos también podido agregar otras geografías, incluyendo a Pakistán y a Vietnam. Y lo que Ana ya ha comentado un poco, pero lo que intenta hacer el CFA es poder resolver o tratar de apoyar los 3 desafíos más grandes de financiamiento climático que suelen encontrarse en países emergentes, que estos son principalmente una cartera limitada de proyectos financiables que cumplan o tengan claros objetivos de mitigación. Entonces, lo que hacemos aquí a través del programa es poder dar esta asistencia técnica y trabajar con desarrolladores de proyectos que sean de bajas emisiones para poder ayudarlos a hacer su propuesta más atractiva y más lista para poder llegar a acceder a financiamiento. Asimismo, como comentó Ana, también trabajamos con otro grupo de actores que son los inversionistas mismos y este ecosistema de financiamiento climático dentro de México, y lo que tratamos de hacer es apoyar lo que es este limitado acceso que suele suceder a la financiación y su movilización. Y entonces aquí lo que hacemos es trabajar con estos inversionistas en tratar de identificar cuáles son estos inversionistas dentro de este espacio que son bien activos y poder facilitar introducciones con estas carteras de proyectos que hemos podido identificar y con los que hemos podido trabajar y ser como este nexo entre estos 2 grupos de actores que a veces no están tan conectados o no pueden llegar a tener ese acceso de unos a otros. Y asimismo, en un tercer plazo, pero no menos importante, también entender que existen diferentes barreras para poder propiciar un ecosistema que apoye al financiamiento climático. Entonces trabajamos mucho con hacedores de política y hemos tenido mucho apoyo de parte del gobierno tanto nacional como locales. Y lo que tratamos de realizar es con todo este aprendizaje que ganamos de parte de los desarrolladores y de los inversionistas en cuanto a barreras que ellos han ido encontrando y asimismo oportunidades que han ido identificando en el país, es poder tratar de bajar todo esto, compartirlo con hacedores de política e intentar juntos discutir o buscar diferentes recomendaciones para poder seguir facilitando este ecosistema dentro del país. Si pasamos a la próxima diapositiva, les queríamos contar muy brevemente un poco la historia del CFA. Este es un programa que nace o surge su necesidad a partir del Acuerdo de París, donde los diferentes países comienzan a ratificar sus objetivos climáticos y renace la importancia de poder destinar financiamiento hacia objetivos climáticos. Este programa tenía una serie de pilotos desde 2017 a 2020 en los que se ha ido
trabajando con diferentes inversionistas, primero en Londres, intentando entender cuál es el apetito de financiadores para poder invertir en diferentes proyectos y cuál es el apetito dentro de los proyectos o las necesidades dentro de los proyectos para poder luego conectarlos con este tipo de inversionistas. Se ha trabajado en pilotos más que nada en Colombia y Nigeria, y todo este proceso de preparación ha hecho que se moldee el CFA como existe hoy, que a partir de 2020, entonces sí se ha lanzado en 6 diferentes países, incluyendo dentro de ellos a México. Así que bueno, ya estamos trabajando hace un tiempo aquí en el país, y sí, el año pasado se han incorporado Pakistán, Egipto, Vietnam, y se está tratando de identificar qué otros países tienen también en qué otros países existe la oportunidad también de poder traer el CFA a partir del año próximo. Así que muy interesante, muy contentos de poder seguir trabajando con todos estos diferentes países e ir aprendiendo y compartiendo conocimiento y buscando sinergias también. Si pasamos a la próxima diapositiva, aquí tenemos un poco cuáles son los principales pasos que incluye el CFA dentro de cada una de sus generaciones en cada uno de los países. Entonces, como bien comentó Ana, ya hemos tenido 2 generaciones de CFA dentro de México, y estamos ahora por iniciar una tercera que Mariana luego les contará, pero estos son todos los pasos que hemos ido siguiendo. Entonces esto comienza primero con poder identificar diferentes proyectos que necesiten o estén buscando financiamiento. Entonces hacemos una convocatoria abierta. Esta convocatoria es pública, se comparte este link, y lo que buscamos es diferentes proyectos de naturaleza tanto pública como privada, de diferentes tamaños, en diferentes etapas, y que tengan como común denominador un fuerte objetivo o beneficios climáticos y sociales. Entonces, a partir de esta convocatoria, que suele quedarse abierta 3-4 semanas, luego pasamos a una etapa de selección de proyectos. En esta selección de proyectos tenemos diferentes expertos, tanto nacionales como locales, que intentan buscar dentro de todos estos proyectos cuáles son aquellos en los que mayor valor podríamos agregarles dentro del CFA, para poder trabajar en conjunto. Y en general, bueno, solemos tener en México, hemos tenido 10 proyectos y 10 proyectos, pero en general trabajamos entre 8 y 12 proyectos, la capacidad que de momento tenemos para poder desarrollar este programa. Luego sí entra la etapa más fuerte para nosotros, que como hemos dicho es un programa de asistencia técnica. Entonces aquí es donde tenemos esta etapa de desarrollo de capacidades, en las que trabajamos con estos proyectos que son seleccionados entre 3 y 4 meses en conjunto, brindándoles asistencia personalizada. Entonces tenemos diferentes expertos, tanto internacionales como locales, que les proveen asistencia tanto en tecnología y sectorial, tanto en financiamiento. Entonces también tratamos de trabajar en lo que es, por ejemplo, su modelo de negocios, intentar cómo poder mejorar o comunicar de una manera más clara ese modelo de negocios, entender qué tipo de inversión es la que deberían estar buscando, dada la fase de proyecto en la que están o la naturaleza del proyecto en sí, entender la evaluación del proyecto, el modelo financiero. Y también tenemos, por otro lado, este concepto muy fuerte de beneficios climáticos y sociales. Entonces también parte de ese desarrollo de capacidades es ayudarlos a identificar, si aún no lo tienen muy claro, o identificar mayores beneficios también climáticos y sociales, y tratar de ayudarlos a desarrollar diferentes estrategias, por ejemplo en lo social, para poder implementar mayores beneficios en la sociedad. Y dentro de lo que es el aspecto climático, dependiendo de la etapa del proyecto, también apoyarlos a identificar y calcular las diferentes emisiones reducidas que el proyecto puede traer a escena. Y con todo esto es tratar de ayudarlos, y de manera personalizada y también en grupos con los otros proyectos, para poder mejorar la propuesta que traen a inversores, y esa comunicación luego también para estar más preparado al momento de intentar matchear o pitchear, como le llamamos, su proyecto a diferentes grupos de inversores. Y allí viene el paso 4, que es este paso en el que, una vez que hemos trabajado en conjunto con ustedes, está esta posibilidad de poder enfrentarse o hacer estos workshops o pitches de su proyecto frente a grupos de inversores, en este caso, en el evento en el país, inversores locales o, de ser posible, regionales, para poder, bueno, recibir retroalimentación de estos inversores en términos de
qué es lo que están buscando o preguntas para ayudarlos a ustedes a mejorar ese pitch en el futuro y a la vez, idealmente, poder conectar con estos financistas interesados y que eventualmente esto también lleva a un financiamiento o a desbloquear ese financiamiento. Asimismo, este año, a principio de año, y esto es algo que se va a hacer de manera anual, hemos tenido un evento en Londres. En este evento se ha invitado proyectos de diferentes países y se han invitado algunos proyectos de México también, de primera y segunda generación, para que sea un evento similar a lo que se hace a nivel local, pero en Londres con inversores más que nada de la City y también inversores internacionales que tengan mandatos o que estén invirtiendo en la región de Latinoamérica. Y finalmente, todo esto que hemos podido ir creando en México en estas dos últimas etapas y que seguiremos trabajando en esta tercera etapa, la idea es que pueda existir continuidad y que no se pierda todo este conocimiento y todo este network de proyectos, inversores, asesores de política interesados en seguir apoyando esta movilización de financiamiento climático. Así que la idea es, el último paso, lograr la institucionalización de este proyecto y un continuo acompañamiento de alumni y ecosistema en sí con estos mismos fines y objetivos. Y si pasamos a la próxima diapositiva, siempre es bueno ver un poco de números, así que no sé si ya se ha compartido la próxima. Perfecto. Entonces aquí les queríamos compartir un poco los logros del programa hasta la fecha. A nivel global, lo que podemos ver en esta primera columna, que es evaluación de proyectos, es un poco la demanda de desarrolladores de proyectos para este financiamiento climático. Hemos visto que hemos recibido demandas de proyectos de hasta 61 billones como inversión agregada que están buscando en los diferentes países en los que trabajamos, y dentro de México vemos que esto es de alrededor 2 billones en los proyectos que han ido aplicando a nuestra convocatoria de proyectos abierta en 2021 y en 2022. Entonces entendemos que existen estos proyectos, que está esta demanda y que han podido lograr esta conexión con el programa. Luego tenemos en el medio lo que es las carteras que hemos podido llevar adelante. Dentro de México, que es lo que nos importa un poco más hoy, hemos tenido, como hemos comentado antes, 2 generaciones, cada una con 10 proyectos, y dentro de estos 20 proyectos, la inversión requerida o que han buscado esta cartera es de 231 millones. Y de estos 231 millones estamos muy contentos de poder comentarles que se ha podido desbloquear o se ha podido juntar dentro de los diferentes proyectos que hemos tenido 131 millones de dólares. Y esto es después de todo este esfuerzo y conexiones de los proyectos con hasta más de 15 instituciones financieras que han estado participando, no solo como inversionistas en estos eventos, sino también en algunos casos como mentores. Si pasamos a la próxima diapositiva, además de todo esto cuantitativo y estos números muy lindos, también comentarles un poco cuáles serían los beneficios que entendemos o que intentamos que se lleven los desarrolladores de proyectos que han podido pasar por el CFA. Y dentro de los principales, creemos que podemos apoyarlos a mejorar la bancabilidad de su proyecto, el poder aumentar su visibilidad y tener ese acceso a inversores que a veces es difícil poder lograr sin tener este tipo de plataformas. Luego, poder también mejorar la red de contactos, no solo con estos inversores, pero también con otros proyectos, y poder crear sinergias. Hemos visto que algunos de los proyectos se vuelven, uno de los proyectos compra otro de los proyectos, o juntos ayudan a comentar cómo han resuelto diferentes dificultades, o comparten otro tipo de actores dentro de las cadenas de valor y se van apoyando. Entonces siempre es muy lindo también poder ver y tener esta plataforma dentro de con otros proyectos y desarrolladores que también tienen los mismos valores y las mismas dificultades también. Y en último punto, pero no menos importante, y que para nosotros también es uno de los focos del programa, el poder ayudar a los proyectos a lograr y comunicar sus objetivos climáticos y sociales. Y luego, si pasamos a la próxima diapositiva, también es un programa que, como hemos dicho, no solo trabaja fuertemente con desarrolladores, pero también trabaja muy fuertemente con lo que son inversionistas e instituciones claves dentro del ecosistema, porque entendemos que esto es algo conjunto que de ambas partes se debe impulsar. Y entonces, para los
diferentes inversionistas e instituciones que nos han podido apoyar en estas 2 generaciones, entendemos que lo que el programa pudo ofrecer es el poder acceder a estos proyectos bancables que tengan beneficios climáticos y sociales, asimismo el poder apoyar a proyectos que estén tal vez en etapas más tempranas, en esta fase de mentores, el poder conectar también con otros financistas y poder explorar diferentes sinergias, como por ejemplo blended finance o financiamiento combinado, poder explorar diferentes estructuraciones financieras innovadores, aprendiendo de otros mercados de nuestros expertos internacionales que forman parte del CFA Global, y asimismo también y entender cómo esto puede adaptarse o no al país, y también poder tener esta visibilidad sobre el panorama de financiamiento climático y esta demanda que existe en diferentes sectores por este tipo de financiamiento. Y sin más, pasamos a la parte más agradable, que si vamos a la próxima diapositiva, aquí queríamos mostrarles un poco de imágenes de lo que han sido estas 2 generaciones en México. Aquí tenemos el primer año que hemos tenido que hacer este evento final un poco híbrido porque teníamos restricciones por COVID-19, así que bueno, aquí podemos ver una mesa redonda con diferentes instituciones de gobierno en las que hemos podido discutir diferentes oportunidades y barreras al financiamiento climático, según lo que hemos aprendido de desarrolladores y financistas, y luego tenemos las otras imágenes de lo que ha sido este proyecto y picheo de proyectos e inversionistas. Si pasamos a la siguiente, aquí tenemos unas imágenes de lo que ha sido el segundo evento. Este evento ha sido en febrero de este año, así que bastante reciente, y tuvimos 68 participantes, lo hemos realizado en las oficinas de BBVA, así que muchas gracias Adri, que luego estará hablando con ustedes, y hemos tenido no solo los proponentes de proyectos, pero también, bueno, financistas, incluyendo bancos privados, banca de desarrollo, instituciones públicas, fondos de inversión privados, representantes de la sociedad civil, y entre otros. Y también aquí, trabajando muy en conjunto, y gracias a todo el apoyo que Ana nos ha ido brindando estos años, trabajando junto con la Embajada de Reino Unido, haciendo una recepción de cierre con Mobilist, el evento de Mobilist, en donde también nuestros proyectos han tenido la posibilidad de conectar con mayor número de inversionistas dentro de este ecosistema. Y aquí creo que hay un video, así que pasamos al video. El pasado mes de febrero de 2023, se llevó a cabo en la Ciudad de México el evento final de la segunda generación de la Aceleradora de Financiamiento Climático CFA. Este evento de 3 días fue organizado por el socio implementador local IDOM, con el objetivo de conectar a los proyectos participantes con inversionistas y responsables de política pública, aprender del panorama de financiamiento climático y dialogar sobre obstáculos y oportunidades. El CFA es un programa de asistencia técnica financiado por el gobierno del Reino Unido, que tiene como objetivo apoyar proyectos climáticos en su preparación y aceleración para ser financiados y detonar así la inversión sostenible en México, que contribuya a la mitigación y adaptación al cambio climático. El evento contó con un día inaugural virtual abierto al público, con ponencias de personas expertas en impacto ASG y financiamiento. Durante los 2 siguientes días se logró reunir de manera presencial a más de 70 personas, entre líderes de proyecto, representantes de la banca comercial y de desarrollo, miembros de fondos de capital privado y de riesgo, así como habilitadores de financiamiento climático del sector público y privado en las instalaciones de nuestros anfitriones BBVA y la Embajada Británica en México. Durante el evento, los 10 ponentes de esta generación dieron cierre a las capacitaciones y el proceso de aceleración al presentar sus propuestas de negocio a potenciales inversionistas, así como de reguladores y habilitadores del ecosistema de financiamiento climático para recibir mentoría y explorar su apetito. El evento cerró con una sesión de networking en la residencia del embajador del Reino Unido en México, John Benjamin, donde los participantes pudieron intercambiar necesidades, opiniones y contactos para lograr posibles acuerdos de financiamiento. Con estas acciones, el CFA México ha completado con éxito 2 ciclos de aceleración y apoyado a un total de 20 proyectos a lo largo de casi 2 años, generando una cartera de proyectos de $231 millones, de los cuales ya se han movilizado más de 130. Gracias al éxito del programa CFA, a finales de la primavera 2023 se iniciará un tercer ciclo de aceleración. Estén atentos al lanzamiento de la convocatoria. Bueno, muchas gracias.
Si pasamos a la próxima diapositiva, tenemos el evento en Londres, que 4 proyectos de México han podido ir y participar de este evento. Vamos a saltear el video porque no tenemos mucho tiempo, pero lo podríamos compartir al final si tenemos un poco más de tiempo. Y volvemos a ti, Mariana. Perfecto. Si tenemos tiempo, ponemos el video de Londres, que también es de 2 minutos. Muchísimas gracias, Mica. Bueno, yo les voy a contar sobre los aprendizajes y resultados que hemos tenido en estas 2 generaciones. Y bueno, primero les quiero contar quiénes son las compañías. Seguramente quieren saber cómo qué tipo de proyectos entraron al CFA, quiénes son estas empresas. Aquí están los logos de la primera generación. A diferenciarnos de otras aceleradoras, nosotros no nos enfocamos solamente en startups, sino que hemos apoyado a empresas consolidadas que tienen un récord de ventas. Hemos apoyado también emprendimientos, pequeñas empresas, entonces realmente no tenemos una limitación en eso, sino queremos que simplemente sean proyectos de alto impacto en las emisiones, y hemos tenido incluso empresas que se están como transformando hacia energías renovables, que tienen productos nuevos, que quieren escalar sus ventas, y sí, unos que son tecnología innovadora, ¿no? Entonces tenemos un poco de todo, pero sí diferenciar, porque la gente piensa que solo apoyamos startups y no es así, somos diferentes en eso. Contarles que, por ejemplo, en la primera generación tuvimos 5 sectores. Tenemos un proyecto de agricultura, uno de agua, uno de vivienda, uno agroforestal y 5 de energía. Entonces fue una cartera diversa, pero sí con la mitad eran del sector energético, ¿no? Diferentes proyectos de diferentes fuentes de energía, pero ese fue el fuerte. Dentro de esta generación, pues participaron 8 expertos dando capacitaciones en más de 40 sesiones. Aquí contarles que nuestras sesiones son webinars y workshops en conjunto con todos los proyectos, pero también tenemos 1 a 1, en donde el experto le dedica toda su hora y media a un solo proyecto para ver diferentes temas. Entonces hay expertos técnicos y tecnológicos de mitigación al cambio climático, ESG, financieros, y uno de los aprendizajes es que, por ejemplo, en la siguiente generación aumentamos las citas con los financistas, porque era realmente lo más valorado y lo que tenían más dudas, y querían estar más tiempo con los expertos financieros. Entonces eso fue de los cambios. Voy a poner también la slide de la segunda generación. Hoy nos acompañan Solea con su proyecto Cantel. En la segunda generación tuvimos un proyecto público, fue la primera vez que aceleramos un proyecto público, y un proyecto que era un consorcio público-privado, que la verdad fue algo súper novedoso. Ver un consorcio público-privado no es muy normal. Para un proyecto de residuos se llamaba Xochicali, y el público era un organismo de agua del estado de Tlaxcala, que tiene un gran reto de agua, y la verdad es que nos sorprendió las capacidades que tuvieron de pitchar su proyecto desde una institución pública en un banco comercial, y les fue súper bien. Adri nos podrá contar. Y en esta segunda generación los sectores cambiaron un poco. Tuvimos 5 proyectos de residuos. 1 de transporte, 2 de energía y 2 de agricultura. Yo se lo atribuyo mucho a que hubo un cambio de ciclo político, y lamentablemente las energías no estaban en el mejor momento, y eso se reflejó en nuestra propuesta. Entonces tuvimos más propuestas de residuos, lo cual también fue excelente. En esta segunda generación tuvimos 9 expertos, más de 50 sesiones de capacitación y más de 40 personas recibiendo estas capacitaciones. En ambos proyectos fueron 10 proyectos, pero eso es una coincidencia. No sabemos cuántos proyectos van a ser en la tercera generación, porque sin que tengamos un límite, estamos alrededor de recibir entre 10 y 15 proyectos, ¿no? Y bueno, mencionarles que proyectos muy innovadores también en la segunda generación. Tuvimos un primer proyecto de alimentos. Es una empresa que produce alimentos basados en plantas, entonces también fue muy innovador, entre otros de reciclajes que ahorita van a escuchar sobre Cantel. Y bueno, yo les quería compartir en la siguiente slide las instituciones que participaron. Hemos ido agregando instituciones financieras a nuestra cartera de financistas. Empezamos con menos, ahora tenemos sobre todo mucho más
fondos de inversión privada, nos dimos cuenta que algunos proyectos, sobre todo los pequeños y más de emprendedores, es muy difícil que los financie la banca comercial. Tienen mucho riesgo y es difícil de absorber, entonces fue cuando empezamos a relacionarnos también con fondos de capital privado y también fondos de capital de impacto. Entonces hemos agregado es toda la columna de hasta arriba, son sobre todo los fondos que hemos agregado, por ejemplo, New Ventures, que es un fondo de impacto, Rumbo Ventures, Cometa, Dalus Capital, que estuvo aquí en el foro el lunes. Entonces este tipo de fondos están más acostumbrados a tomar más riesgo y eso es lo que de los aprendizajes que hemos tenido. No dejamos de contar con la banca de desarrollo como clave y obviamente la banca comercial. Comentarles de los financiamientos que hemos detonado, fue de la banca comercial, del Banco Multiva, un financiamiento grande. Y bueno, eso fue porque se me ocurrió ahorita comentárselos y ha sido un banco champion. Ese banco aterriza fondos también de FIRA y para la agricultura y a través de ese mecanismo logramos que un proyecto pudiera financiarse. Entonces, en la siguiente slide traigo mostrarles rapidísimo los criterios que usamos de selección, muy rápido. Son prácticamente 4 pilares los que utilizamos para evaluar qué proyectos entran a la aceleradora. Y es importante decirles que no esperamos que los proyectos ya sean perfectos en estos 4 pilares, sino que tengan un potencial y a lo mejor un inicio en esos 4 aspectos. El primer aspecto es que sean proyectos que tienen un potencial de mitigar el cambio climático, es decir, que reducen emisiones. Analizamos qué tan listo está para la inversión, porque nuestro objetivo es que esos proyectos cierren inversión. Entonces, qué tan listos están en ese nivel de madurez, porque si no, están muy atrás en el camino, otra aceleradora creo que sería mejor. La nuestra busca proyectos un poco más maduros. Cómo es su estructuración financiera y la viabilidad del modelo de negocio, y si están abarcando el tema de equidad de género e inclusión social, que para nosotros es muy importante. Muchos de los proyectos llegan todavía, lo voy a decir muy coloquialmente, en pañales en el tema de equidad de género e inclusión social, pero si nosotros vemos un potencial, trabajamos con ellos. Y esto es un trabajo que hacemos muy de la mano. Todos los proyectos que pasan por la aceleradora tienen un plan de equidad de género e inclusión social. La novedad en esta tercera generación es que para analizar el potencial de mitigación climática vamos a usar la taxonomía sostenible de México, recientemente publicada. Entonces nos vamos a basar mucho en esa taxonomía. Y ahora sí me voy a aprendizajes. Me voy a pasar muy rápido porque quiero que escuchen de Adri y de Cantel. Entonces, aprendimos mucho en estas 2 generaciones sobre que para acelerar proyectos que puedan ser financiables hay que estudiar el entorno, hay que estudiar el marco político, que puede ser una barrera para muchos proyectos, y entenderlo es muy importante. También tuvimos que estudiar cuál era realmente el estado del suministro de financiamiento climático en México, quién estaba dando este tipo de financiamiento y en qué parte de la cadena de suministro. Cuando un proyecto va a ser conceptualizado, cuando está en la fase de factibilidad o emprendimiento, cuando ya está en mercado y quiere escalar. Entonces, en esa cadena de suministro era importante mapear a los actores para saber si un proyecto está en un estado, con qué tipo de financiador lo puedes acercar. Entonces, fue un mapeo muy interesante que hicimos en la primera generación. Es un directorio de financistas que vamos actualizando y con eso sabemos quién tiene más posibilidad con quién, ¿no? En el desarrollo de capacidades, las temáticas que mejor fueron evaluadas es cómo pitchar, discutir aspectos financieros con un financista. O sea, muchas veces los emprendedores están haciendo su modelo de negocio y son todos ingenieros. Entonces, platicar con un financista desde un inicio, cuando estás conceptualizando cómo va a ser tu deuda, a quién le vas a ir a pedir, es súper valioso para ellos. Y también identificar y medir sus impactos ASG o ESG, y sobre todo la parte de equidad de género e inclusión social, creo que fue donde más nos han dicho que han aprendido. En cuanto al evento, para nosotros, aunque es un evento para proyectos y financistas, contar con el sector público es muy importante. Ellos muchas veces son los eliminadores de ciertas barreras, son los reguladores. Si está ahí, por ejemplo, el municipio, quien te va a dar la autorización, etcétera, causa mucha confianza al inversionista. Disminuye el riesgo. Entonces, involucrar al sector público ha sido súper clave.
como les decía, sumar fondos de capital y riesgo y de impacto es algo que hemos aprendido. Y desde una etapa temprana, si alguien aquí lleva otro proceso de aceleración, yo les paso este tip: explorar el apetito de involucrar a los financiadores desde una etapa muy temprana para que vayan conociendo a los proyectos, qué apetito tienen, lo lleven con el área de negocio indicada, ¿no? En los bancos hay muchísimas áreas de negocio, ¿no? Y tienen que hablar a lo mejor con banca de gobierno o con otro tipo de banca. Entonces, eso también ha sido hemos aprendido mucho de eso. Y para nosotros, de lo más importante y el aprendizaje que queremos hacia el futuro es la continuidad. No hay de este tipo de espacios y de canales de comunicación, hay pocas redes en donde los proyectos pueden hablar con el sector financiero y comprenderlo, y donde el sector financiero puede también comprender la demanda. Entonces, para nosotros es súper importante que el CFA siga y crezca, porque es algo súper necesario si queremos llegar a nuestras metas climáticas como país. Entonces, no les robo yo ya más tiempo, ahora sí voy a pasar a la experiencia de los participantes para que no hablemos solo los organizadores del CFA, sino de los que lo vivieron con nosotros como beneficiarios, les cuenten cómo ha sido. Y voy a empezar con la experiencia de Cantel y Solea. Tenemos aquí a Rodrigo y Emilio, que son socios de la empresa. Cantel es financiación a medida a proyectos solares de generación distribuida para empresas. Entonces, adelante, si nos quieren primero introducir la empresa, el proyecto, qué impacto tiene y cómo fue su experiencia en el CFA. Claro que sí, con mucho gusto. Primero que nada, pues muchas gracias, Mariana, y muchas gracias al equipo de CFA por tenernos aquí y dejarnos compartir nuestra experiencia, que la verdad es que ha sido valiosísima. Y bueno, como bien comenta Mariana, Cantel es una empresa que busca impulsar la implementación de proyectos fotovoltaicos en generación distribuida para las empresas en México, ¿no? Específicamente para las pymes. Esto, bueno, con el objetivo dual de que, por un lado, las empresas puedan mitigar sus emisiones de CO2, ¿no? Que disminuyan su huella de carbono, y por otro lado, pues que puedan tener ahorros importantes en los costos de electricidad. Y bueno, parte de las características de nuestros productos que buscamos ofrecer es que se adapten a las necesidades de cada una de las empresas que estaríamos atendiendo, ¿no? Lo que nosotros buscamos es ofrecer un financiamiento que se pague con los ahorros generados por cada proyecto, ¿no? Entonces nosotros buscamos hacer estos financiamientos muy tailor-made para que, digamos, una empresa que venía pagando 100,000 pesos mensuales de luz, tenga acceso a un financiamiento en el que pague, por decir algo, 95,000 pesos, ¿no? Y entonces, de esta manera, con los ahorros generados por el sistema, pues esté pagando el servicio de la deuda. Y bueno, esto lo hace muy atractivo, pues porque al final los clientes, en lugar de estar pagando su luz, van a estar haciéndose de un equipo que después del plazo del financiamiento, pues les va a generar pues ahorros importantes por una buena cantidad de años, ¿no? Y bueno, en la parte de impacto, como aquí no les voy a venir a enseñar nada, ustedes saben que los proyectos fotovoltaicos tienen un potencial para mitigar las emisiones de CO2 pues muy importante, ¿no? 1 megawatt de solar que se instala mitiga alrededor de 700 toneladas más o menos de CO2 al año. Y bueno, digamos, nuestro sueño es en algún momento estar financiando una buena cantidad de megawatts, ¿no? Como lo ha hecho ya algunos de los fondos de energía importantes en el país que acaban de generar ya 50 megawatts, ¿no? Que eso trae una mitigación pues muy importante en temas de CO2. Y bueno, la participación en el CFA, la verdad es que ha sido valiosísima y pues estamos muy agradecidos, ¿no? La experiencia que tenemos, hola, soy Emilio. La experiencia que tenemos en el CFA es muy satisfactoria, que es lo que más impresiona o nos impresionó. Obviamente es la organización y el profesionalismo del CFA. Los consultores, los expertos en finanzas que estuvieron analizando
nuestro proyecto financiero Cantel de un extraordinario nivel. Si algo les puedo recomendar es si aprovechen la calidad de gente que les va a poner esta organización a su disposición para mejorar inclusive los modelos de negocio. Las preguntas que nos hacían, algunas devastadoras, ¿no? Teníamos que regresar y replantear la estrategia y decir, oye, sí nos faltó efectivamente ese punto, ¿cómo se nos fue a pasar? Lo que les recomiendo es hagan la tarea. Si van y tienen estas sesiones que son valiosísimas, de gente muy experimentada, de muy alto nivel, sí tienen que hacer la tarea. Y si les dicen, ¿qué pasó con este punto? Esto no hace sentido, regresen con su equipo y resuélvanlo y vuélvanlo a presentar. La verdad es que nosotros cuando ya, después de todas estas sesiones de capacitación, regresamos y estuvimos muchas gracias, en la torre de BBVA, pues ya íbamos razonablemente preparados. Fue muy interesante la participación ahí. Otra cosa que agradecemos mucho es que nos hayan puesto en el network a gente de fondos también muy expertos, que también nos hicieron muchos cuestionamientos y con los que hoy estamos trabajando para pues echar a andar el proyecto Cantel. El proyecto de Cantel surge por Solea. Solea es una firma de ingeniería que hace centrales fotovoltaicas y las hace en el sentido de llave en mano, que significa que le resolvemos toda la problemática a uno de nuestros clientes desde el punto de vista de generación de energía eléctrica por medio de una central fotovoltaica. Hoy hace muchísimo sentido económico las inversiones en centrales fotovoltaicas. Es impresionante los ahorros que se pueden lograr y que hace, por lo tanto, factible el que puedan ser financiados, porque hay generación de valor. Dependiendo de todas las fórmulas de ingeniería que nuestros ingenieros resuelven, puede haber ahorros del 90% con respecto al costo de la luz, ¿no? De la energía eléctrica, para pequeñas y medianas empresas. El futuro está ahí. Obviamente, con el paso del tiempo, las energías renovables, sobre todo la solar, va a ser muy importante porque todos sabemos que los no renovables no se van a renovar, ¿no? No hay más. Y una de las soluciones energéticas del planeta pues es la energía solar. No va a lograr quizás satisfacer toda la demanda de los próximos 50 años, pero sí va a ayudar muchísimo. Y como lo comentaba Rodrigo, 1 megawatt de energía solar que está sustituyendo energía que viene de fuentes no renovables son 700 toneladas al año. Uno de los fondos que es nuestro, digamos, contratista, nos contrata, es somos su cliente, que ya logró 50 megas, pues va a estar mitigando 35,000 toneladas, ¿no? Si no me falla la cuenta, al año. Eso ya es un impacto importante en el tema del cambio climático. Y por eso el CFA nos invita para que les hablemos de esto, para decirles, aprovechen a los consultores. La verdad son magistrales, son buenísimos, y hagan la tarea, ¿no? Si les dicen, esta parte de tu modelo de negocio no tiene, Bancomer te lo va a rechazar muy rápidamente. Bueno, BBVA, perdón, me quedé hace 50 años, pues sí, y sí los van a preparar, no necesariamente tienes que llegar y estar completamente maduro. Puedes recibir esta consultoría de negocios que te modifica el modelo de negocio, te lo mejora, y regresar mejorado, ¿no? Y esto es lo que el CFA hace por nosotros.
Gracias, Emilio, y felicidades, Gracias. sobre todo. Para cerrar ya, porque ya casi nos tenemos que ir para la clausura, pero bueno, aquí vamos a estar en la clausura también, si tienen, porque creo que ya no va a haber tiempo para preguntas y respuestas, solo va a hablar Adri, entonces, si quieren preguntas y respuestas, las vemos todo en el cóctel, allá nos abordan con mucho gusto. Entonces, tenemos a Adriana Salazar, ella es directora de Negocio Responsable y Sostenibilidad de BBVA. Bienvenida, Adri. Yo quisiera que nos compartieras cuál es la estrategia de financiamiento climático del banco o las metas que tienen y cómo les ha ayudado el CFA o por qué es importante para ustedes estos tipos de procesos o apoyarnos como al CFA. Bienvenido. Muchas gracias. Déjame ver. ¿Sí funciona? Sí, perfecto. Pues antes que nada, pues agradecerles el que nos inviten. El estar aquí también es de verdad para nosotros muy importante, porque precisamente la estrategia que tenemos en BBVA es las finanzas sostenibles, pero creo que eso lo van a escuchar muchísimo y lo van a ver, sobre todo si son clientes nuestros, si tienen su aplicación, van a poder medir su huella de carbono en sus consumos, y creo que más que las palabras son los hechos. Y quisiera empezar desde ahí, desde nuestra estrategia es precisamente el poder financiar en números 300.000 millones de euros de aquí al 2025 de manera global. Y para hacerlo, que ese es en realidad lo más importante, es que se vuelve una oportunidad. Vemos las finanzas sostenibles como una oportunidad porque así evitamos el riesgo de precisamente de poder por lo menos sostener el tipo de vida que tenemos. Nosotros al final somos una institución financiera que tiene como principal, como cualquier institución, pues la confianza, ¿no? Los fondos que tenemos es la confianza de nuestros ahorradores y nuestros inversionistas, y entonces sabemos que tienen que estar destinados al mejor sitio. Y el mejor sitio tiene dos líneas de acción. Una, la mitigación y la adaptación por medio de acciones que se puedan garantizar por medio de los impactos positivos ambientales, como pueden ser sus proyectos, o sociales, como la parte de inclusión, y que pueden apoyar al desarrollo a comunidades vulnerables. En esas dos grandes líneas es donde hemos trabajado, pero por supuesto cruzado con las estrategias que tenemos en donde la prioridad van a ser nuestros clientes y su cercanía. La prioridad también es, además de esta cercanía, la digitalización, la facilidad del acceso a los mismos. Y en esa misma línea es por eso que hacemos esta alianza, ¿no?, en la que hemos trabajado juntos, que nos vamos convirtiendo en un ciclo y en un ecosistema de amigos, ¿no? Y me gusta decir eso porque lo que fue la experiencia fue precisamente esto. En un espacio que es una torre que está, además, cabe el momento de expresar que desde el 2020 nosotros nuestras instalaciones son cero emisiones, ¿no? Estamos neutros. ¿Y cómo lo hacemos? Es con energía renovable, con eficiencia energética, y lo que no podemos hacer, porque pues, hay una producción, tenemos compra de certificados de carbono en el país, apoyando tanto bosques que apoyan, disminuyen, mitigan y también generan trabajo en las comunidades. Estar en ese espacio era precisamente una parte de lo que podíamos sumar. Y en ese sumar fue por eso que fue en este escenario la segunda edición, en donde pudimos compartir, ¿no? Y compartir para esto este espacio en donde era una generación de ideas, y además que podían estar una serie de instituciones tanto públicas como privadas, nos permitió entender, y eso es parte también de por qué estamos aquí, que la sostenibilidad existe un tema que es un trabajo en equipo. Esto no se puede solo, poco lo que decías. O sea, es un ecosistema donde vienen consultores, especialistas, financiadores, público, tecnólogos, todos tenemos que trabajar en una misma línea y con un mismo objetivo, que eso es lo que nos une. Ahí hay un espacio en donde la competencia no es en contra, sino es de construcción. Esa es la gran diferencia. Y en esa construcción fue como se hicieron estas reuniones. Y creo que lo que para nosotros fue muy, muy, muy relevante es igual, porque también esto es un tema de aprendizaje. Uno de los proyectos, bueno, nosotros muy interesados, ¿no?, en y hemos seguido trabajando en un proyecto, pero lo mismo pasa, ¿no? O sea, es la parte de hacer la tarea. Puede haber proyectos que se comprueban
perfectamente sus impactos ambientales, pero no necesariamente tienen la solidez financiera. Y también la manera de presentarlo, porque puedes tener solidez financiera, pero no saberlo presentar y saberlo vender. Entonces, estos 3 elementos son fundamentales para cualquier proyecto, para cualquier cambio. O sea, y se logra a partir de esta construcción de equipos multidisciplinarios dentro de los mismos proyectos. Y esos equipos multidisciplinarios pueden ser escuchados por instituciones. También nosotros, creo que como banca, me tocó conversar antier, y decíamos también de temas, este es un proceso que va cambiando, que creo que hay muchos que he visto en algunas otras trincheras de hace mucho tiempo, ¿no? Y lo que veíamos es que es muy diferente los lugares en donde estamos sentados hoy día. Afortunadamente va cambiando. Hay que ser perseverantes, hay que confiar, pero en este cambio implica que cambia el consumidor, también las instituciones cambiamos y nos movemos. Sin duda, las instituciones financieras en todos los segmentos, la comercial, la de gobierno, las nuevas que van creciendo, tenemos que dar un giro y reconocer los beneficios de no financiar ciertos proyectos. Ya no es de financiar, de no financiarlos, ¿qué pasaría? Cuantificarlo. Pero asimismo, también los proyectos creo que tienen que aprender a que tenemos que encontrar un lenguaje en común, que el financiador va a moverse, y un ejemplo pues es que estamos aquí, ¿no? Un poco más técnico desde un financiamiento, o sea, hablar de esto de emisiones dentro de un banco ha ido cambiando, de umbrales, ha cambiado, pero también desde el otro lado se requiere el poder moverse y ser un poco más accesibles al comunicar la parte de ciencia. En cambio climático, eso es uno de los grandes temas. ¿Cómo convertimos esa ciencia en algo más accesible? El hacerlo más accesible no lo hace menos valioso. Que creo que eso hay que romperlo, ¿no? Que eso creo que lo veíamos mucho en las sesiones, ¿no? El hacerlo, que eso es parte del aprendizaje. Como algo que lo vemos tan obvio, como que no te das cuenta que esto va a cambiar, ¿no? Y hablamos de hidrógeno, y hablamos del sol, pues sí, pero si no lo podemos comunicar y volverlo en una parte más tangible, es muy difícil poder avanzar. Y para nosotros, y que creo que con eso me gustaría finalizar, para nosotros que creemos que realmente esto nos va a llevar a un mundo más verde e inclusivo, que eso creo que es hacia donde vamos, un mundo lleno de oportunidades, se necesita transformar. Y creo que apenas estamos en un camino, nosotros tangible lo tenemos desde el 2018 y ya nos cortaron. No sé por qué. Ya nos bajaron las golondrinas, ¿no? Termina, Adri, Termino. de punto y ya cerramos. Cerramos. Pero para mí yo creo que es muy importante porque vamos a seguir y me da mucho gusto las noticias de la 3ª edición, pues hay que sentarnos para ver, ¿no? Para ver cómo caminamos y estoy segura que muchos de ustedes nos vamos a encontrar en este camino y será un placer el poder compartir juntos y el aprender, ¿no? Desde todos los lugares, desde poderles mostrar lo que sabemos, desde poder financiar, desde poder decir no, pero decir por qué no, para que encontremos el cómo sí, ¿no? Entonces, pues es un placer y después disfruten el cóctel, ¿no? Gracias, Adri. Nos encanta ver cómo la banca se está transformando y esperemos que nos vuelvan a invitar a la torre. Yo solo tengo una cosa más que decir. Este es el lanzamiento oficial de que va a haber una 3ª generación. La convocatoria se abre el 17 de julio. Ahí está mi correo, me pueden escribir todos los que quieran el link a la convocatoria y esa misma semana, el 20 de julio, planeamos hacer un evento donde se expliquen los detalles de la convocatoria. Ese es solo ya, si quieres aplicar, entra ese día porque vamos a explicar a detalle qué es lo que tienes que llenar, qué viene en el formulario y bueno, es oficial, no lo habíamos dicho en ningún lado, es oficial, va a haber una 3ª generación y empieza el 17 de julio. Esperamos muchos proyectos, si conocen a alguien que pudiera tener un proyecto y también si son una institución financiera y quieren involucrarse, también está mi correo. Y los recomiendo seguir la página nuestra página de LinkedIn, que es Climate Finance Accelerator, solo búsquenlo así, y ahí también publicamos todos los lanzamientos, videos, etcétera, de nosotros y de las otras aceleradoras en los otros países, o sea, del CFA
CFA en otros países. Ah, y la de la embajada. Sí, también vamos a estarlo sacando en las redes sociales de la embajada, es UK in México en todas las redes. Nos vemos en el cóctel para cualquier pregunta. Una disculpa que no hubo tiempo, pero ahí vamos a estar. Gracias. Gracias a los que están en línea. Qué gusto.